Alimentar el talento, lo que ocurrió cuando ignoraron a la hija de una leyenda del piano en una noche oscura, llena de misterio y tensión, un eco trágico retumbaba en la mansión de los González. La brillantez de don Alberto, el maestro pianista, había dejado una estela de éxitos y aplausos. Pero, en las sombras, su hija Sofía languidecía, ignorada y olvidada, como una nota susurrante entre acordes poderosos. Cuerdas de melodía se rompían en el aire, mientras ella intentaba tocar en su viejo piano, un instrumento que parecía más bien una trampa de sueños perdidos. Los murmullos de las fiestas resonaban en cada rincón, pero nunca la llamaban, nunca la elogiaban. La atmósfera estaba cargada, y un oscuro secreto se cernía sobre la familia. Una tormenta se desató aquella noche, las olas del viento avivaban las llamas del resentimiento en el corazón de Sofía. Esa chica sensible, con un talento que parecía surgir de las profundidades de su ser, se encontraba atrapada en la sombra de su padre. A través de la ventana, los relámpagos iluminaban su rostro, mostrando su tristeza, una mezcla de amor y desesperación reflejada en sus ojos. Las notas que tocaba eran gritos silenciosos por la atención que nunca llegaba. Pero, poco sabía ella que algo más oscuro se avecinaba, un suceso inesperado que cambiaría su vida para siempre estaba a punto de desatarse, mientras sus dedos danzaban por las teclas. Un extraño sonido emergió del ático. Un crujido, como si algo o alguien estuviera llamándola. ¿Quién podría estar allí? Su corazón latía con fuerza, la sensación de que había un secreto olvidado en ese lugar se hacía palpable. Sofía, impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, se acercó al pasillo oscuro. La atmósfera se tornó tensa, ¿estaba a punto de descubrir algo que mudaría en el curso de su vida? Las leyendas familiares suelen guardarse en lo profundo, pero Sofía estaba lista para enfrentarse a su destino. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El pánico la hizo vacilar, pero un impulso irrefrenable la llevó a empujar la puerta del ático. Un polvo denso la envolvió y una brisa fría, como un susurro, la abrazó mientras anticuerpos de nerviosismo y emoción la invadían. Dentro, sombras danzantes revelaron un viejo cofre cubierto de telarañas. El sonido de los truenos resonaba como un presagio. ¿Qué secretos guardaba aquel artefacto? ¿Y por qué don Alberto jamás había mencionado el ático? La figura de su padre se apareció en su mente, imponente y distante, y el fuego de la curiosidad ardía en su pecho. De repente, el cofre crujió al abrirse, revelando un antiguo diario, un diario que podría cambiar no solo su legado, sino también el camino de su vida. Sofía sintió un nudo en la garganta, un torrente de emociones fluyendo en un solo instante. Fue como si la música y el miedo se fundieran en una misma nota, haciendo eco en su ser. Las páginas amarillentas aguardaban su revelación. ¿Qué misterios de la vida de su padre estaban por salir a la luz? ¿Sería finalmente el momento de reclamar su propio talento, o el destino le tenía reservado un giro más oscuro? Con el corazón en la mano, Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sofía tomó el diario con manos temblorosas, sintiendo que un peso del pasado se deslizaba entre sus dedos. Al abrir la primera página, el olor a papel viejo la envolvió, recordándole que ese objeto había estado oculto durante años, esperando su momento. Las letras en la página eran una mezcla de escritura temblorosa y pasajes apasionados que anticipaban un océano de secretos. Para aquellos que buscan la verdad, esta es la luz, comenzó a leer en voz baja mientras el viento afuera aullaba como si estuviera escuchando. Cada palabra parecía estar impregnada de un significado profundo que iba más allá de la tinta y el papel. Sofía contuvo la respiración cuando se dio cuenta de que la tinta no era solo del color negro habitual, había tormentas de emociones atrapadas en cada trazo. Las primeras páginas hablaban de la infancia de don Alberto, su lucha y sacrificio para alcanzar la gloria. Sin embargo, una sombra se cernía sobre sus logros, menudencias que dejaban entrever un carácter de recelo por el talento ajeno.
Sus ojos brillaban de pasión, pero detrás de esa emoción había miedos ocultos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía al comprender que no solo había brillado sobre el escenario, también había hecho tratos oscuros que ella jamás había imaginado. De pronto, un rayo iluminó el ático, arrojando una sombra aterradora sobre las paredes. Sofía dio un salto, pero su curiosidad la llevó a seguir. Las páginas regresaron a las tormentas, que pasaron de ser externas a reflejarse en el alma de su padre. Intenta lo que desees, pero recuerda, el precio de la fama es muy alto, decía un fragmento que le hizo estremecer. Perlas de sudor comenzaron a brotar de su frente. ¿Qué precio ominoso había pagado su padre por su éxito? Sus manos se movieron rápido por las páginas, buscando más. Había menciones de un pacto, unas misteriosas referencias a una figura conocida como la Dama de las Notas, quien parecía haber influido en la vida de Alberto. Su nombre era como un susurro y, a la vez, un grito dentro de su cabeza. La historia decía que aquellos que la buscaban podían ser dotados de talentos increíbles, pero a un costo devastador. Sofía se sintió abrumada, como si el aire alrededor se comprimiera. Con cada palabra, los ecos de su infancia resonaban con fuerza dentro de ella, y comprendió que su propia vida nunca había sido simplemente un eco de su padre, sino que también era el resultado de sus decisiones. La ira y la tristeza hicieron jirones su corazón. No solo había sido ignorada, sino que su padre había estado lidiando con demonios que ella no podía ni imaginar. Se detuvo en una página que contenía un mensaje casi incoherente, como un grito parcialmente en silencio: la música tiene la clave, el día de la revelación se acerca. La incertidumbre la envolvía como un manto pesado. ¿Qué revelación? ¿Acaso su padre había conocido a la Dama de las Notas? Su mente daba vueltas, atando cabos sueltos. Todo lo que sabía, todo lo que había creído sobre su padre, estaba hecho añicos. Con un latido fuerte y resonante en su pecho, cerró el diario y miró hacia la ventana. El relámpago iluminó una sombra en el jardín, una figura que parecía estar esperándola. La angustia y la adrenalina la impulsaron a avanzar hacia la luz, donde el misterio la llamaba incluso más fuerte que antes. En su mente solo una pregunta retumbaba: ¿qué pasaría si la Dama de las Notas conociera su propio talento? Y si ahora estaba a un paso de descubrir algo que nunca imaginó. Mientras se acercaba a la figura, una mezcla de temor y emoción llenaba el aire. La tormenta desatada tras la revelación del diario no solo había sido una coincidencia. Sofía se dio cuenta de que cada nota y cada silencio estaban a punto de entrelazarse en un final que ni siquiera su padre había podido prever. Su vida, su música, su futuro, todo estaba a punto de transformarse cuando la verdad finalmente emergiera. Justo cuando estaba a punto de reconocer quién era aquella figura en la penumbra, un grito desgarrador resuena, convirtiendo la curiosidad en terror puro. El grito se cortó en el aire como un cristal al romperse. Sofía sintió que su corazón se frenaba, suspenso entre la curiosidad y el terror. Se detuvo en seco, con el aliento atrapado en su pecho, mientras la figura en el jardín empezaba a dar un paso hacia ella. La tormenta rugía, y los truenos retumbaban en su pecho. Con cada destello de luz, la sombra se transformaba, tomando la forma de una mujer de cabello largo y lacio, con un rostro pálido que parecía haber sido esculpido por las manos del mismo miedo. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblando como el papel del diario. La mujer sonrió, una mueca llena de secretos. Soy quien ha estado esperando por ti, Sofía, respondió, su voz suave como el murmullo del viento. Soy la Dama de las Notas. Las palabras de la mujer resonaron en el aire, llenando el espacio con una mezcla de asombro y repulsión. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Viniste a buscarme? ¿O deseabas algo más? Continuó la dama, ahora acercándose. Su presencia parecía consumir la luz a su alrededor. Sofía, paralizada, no podía apartar la mirada de aquellos ojos que estaban llenos de promesas y peligros. Yo solo quería entender. Quería saber lo que mi padre hizo, murmuró Sofía, sintiendo el peso de sus propias palabras. Una revelación la golpeó. No solo se trataba de descubrir la verdad sobre don Alberto, sino de su propio talento, de su propio destino. La dama inclinó la cabeza, como si comprendiera la carga que llevaba.
Tu padre tomó decisiones que lo marcaron, pero el precio siempre es mayor del que se espera. Para avanzar, a veces hay que perderse primero, dijo, sus ojos destilando una sabiduría inquietante. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué implicaba esa pregunta? La mujer se acercó aún más, susurrando, la música siempre tiene la clave y la oportunidad de transformarte. ¿Pero estás lista para conocer la verdad detrás de las notas que nunca se tocaron? Como si cada palabra pronunciada hubiese sintonizado un acorde oculto dentro de ella, un torrente de ansiedad la atravesó. Ella había soñado con ese momento, pero nunca así. La visión de su futuro se tambaleaba ante ella, un hilo delgado que la conectaba a su padre y a un legado de sombras. Al mismo tiempo, una mezcla de miedo y deseo despertó en su interior. No sé, respondió, temblando no solo por el frío de la tormenta, sino por el frío de la duda. No estoy lista para perderme. Entonces, ¿qué tal si me acompañas? Juntas podemos desentrañar los secretos de la música, dijo la dama, alargando una mano hacia Sofía. Pero la sombra de una duda en su mente se alzaba más fuerte. ¿Podía confiar en ella? ¿Qué realmente implicaba esta alianza? La lluvia comenzó a caer, golpeando el suelo como un tambor, y Sofía sintió que su vida estaba en un punto de inflexión. El destino la llamaba. La dama la miraba con una mezcla de anhelo y desesperación, su invitación flotando entre ellas como una melodía inquietante. Esto es solo el comienzo, Sofía. Tú decides si sigues este camino. Con cada palabra, el aire cargado de electrificación prometía revelaciones que podían cambiarlo todo. Sofía miró hacia la habitación, el diario sobre la mesa reluciendo con lo desconocido. Su elección era inminente, y con ella, el eco de su legado, y antes de que pudiera decidir, un nuevo grito rompió la atmósfera, esta vez proveniente de la casa. Un eco más cercano, aterrador. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero ahora sería un juego entre sombras y luces. ¿Se atrevería a entrar en la oscuridad donde la música podría revelarle tanto sobre su padre como de sí misma? Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, cada palpitar resonando en su pecho como un eco de la tormenta que azotaba el jardín. Giró la cabeza hacia la luz titilante del interior de la casa, la fuente del grito que la había atrapado en este momento de indecisión. El aire estaba cargado de intriga y peligro, y el deseo de entender qué había más allá de esa puerta se entrelazaba con el miedo a lo que podría encontrar. La dama de las notas mantuvo su mirada fija en ella, expectante y casi con un destello de diversión en su pálido rostro. La música siempre encuentra su camino, Sofía. Tal vez el grito que escuchaste no sea otra cosa que la misma melodía que anhelas desentrañar. Ven y escúchala, dijo, su voz un susurro en la tempestad. Con un temblor en sus manos, Sofía hizo un esfuerzo por despegar los pies del suelo. Cada paso que daba hacia la casa parecía resonar como un tambor en su cabeza. El viento aullaba, y una frase aterradora se repetía en su mente, ¿y si el precio que mencionó la dama era la verdad que tanto había deseado? Entró por la puerta, el crujido de la madera resonando como un lamento en la oscuridad. Las sombras danzaban por las paredes, lanzando imágenes distorsionadas de lo que una vez fue su hogar. Sofía recordó momentos felices, risas, y la música del piano que había llenado los espacios. Pero ahora, la atmósfera era densa, casi tangible, como si las mismas paredes estuvieran presionando contra ella, tratando de ahogar sus pensamientos. ¿Qué fue eso?, preguntó, con una mezcla de desafío y temor, dirigiéndose a la dama que seguía detrás de ella como una sombra inquietante. Un eco del pasado, quizás. O el grito de una verdad que no has querido escuchar, respondió la mujer, escaneando la habitación con sus ojos penetrantes. Es hora de enfrentar lo que has evitado. Tu padre no fue solo un músico, su legado bebió franjas de dolor y gloria. Tu historia está entrelazada en cada acorde no tocado. Justo entonces, un objeto brillante atrajo su atención, reposando sobre el piano cubierto de polvo en el centro de la sala. Era una partitura amarillenta, las notas dibujando una melodía desconocida. Sofía sintió que el aire a su alrededor se enfriaba, como si la misma música la estuviera llamando. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. La clave para entender su legado y el tuyo,
dijo la dama, acercándose lentamente a la partitura, como si fuese lo más sagrado. Pero ten cuidado, cada nota contiene un fragmento del alma de tu padre, entenderlas puede abrir puertas que nunca imaginaste. Mientras se acercaba, Sofía sintió un impulso. Su mano tembló mientras se extendía hacia la partitura, cada fibra en su ser gritando que la tomara, que la tocara. Pero entonces, el eco del grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte, inundando la habitación con una sensación de urgencia que la paralizó. Debes decidir, Sofía, la instó la dama, con ojos destellantes. Tú eliges, seguir el camino de la música, o quedar atrapada en este limbo de preguntas. Una decisión puede sellar tu destino. Sofía se sintió fragmentada, como si las dos vidas que podía vivir se encontraran luchando dentro de ella. La música había sido su refugio, pero también el motivo de su dolor más profundo. La partitura ardía con el conocimiento de su familia, pero estaba lista para enfrentar lo que eso implicaba, con el grito aún resonando en sus oídos. Sofía se dio cuenta de que el eco estaba buscando algo o alguien y ese alguien era ella misma. Con la presión del tiempo, su corazón retumbando en su pecho, elegiría desentrañar la verdad o cerraría la puerta a su destino. La dama de las notas mantuvo su mirada fija, imbatible. El momento ha llegado, Sofía, ¿tomarás la partitura o dejarás que el miedo te consuma? Sofía sintió que el aire se hacía más espeso a medida que se acercaba al piano, el eco de su propio grito resonando en su mente con cada latido. La partitura parecía brillar con luz propia, como si contuviera la esencia misma de su padre. Pero, ¿a qué precio? El miedo la ató en el lugar, y el instante se alargó como una cuerda tensa, lista para romperse. La dama de las notas observaba con una intensidad que hacía temblar su interior. Este es tu momento, Sofía. No está en mi mano señalar el camino. Solo tú posees la fuerza para deshacerte de las cadenas del pasado. Su voz, a la vez suave y amenazante, se filtraba entre el aire cargado de recuerdos. Con un profundo suspiro, Sofía extendió la mano, sintiendo la frialdad del papel al tocarlo. Las notas parecían susurrar secretos olvidados, historias que esperarían ser contadas. Temblorosa, puso los dedos en el piano, ansiosa por tocar la primera nota. Pero un nuevo grito resonó, esta vez más claro y desgarrador, llenando la habitación de un escalofrío helado. No. No lo hagas, Sofía. La voz pareció surgir de las sombras mismas. Sofía giró la cabeza, sus ojos aterrorizados se encontraron con una figura conocida, el rostro de su madre, pálido y trémulo. No puedes jugar con lo que no comprendes. Una oleada de confusión la envolvió. ¿Qué estaba sucediendo? Su madre siempre había sido un refugio de sabiduría. Pero ahora, los ecos de sus palabras parecían advertirle de un peligro inminente. La dama, con una sonrisa enigmática, se volvió hacia su madre. ¿Por qué intentas detenerla? La música es un camino de descubrimiento. No temes que se interrumpa el legado de su padre, punto. El legado o el abismo, replicó su madre, la voz temblando de temor. Esa música fue su perdición. No quiero que sufra el mismo destino. Sofía, mi amor, por favor, recuerda quién eres. No dejes que la música te consuma. Un enfrentamiento de miradas se estableció entre las dos mujeres, una llena de pasión, la otra de desesperación. Sofía se sintió desgarrada, dividida entre el amor por su madre y la atracción irresistible de la dama. ¿Era la música un regalo o una maldición? Podía encontrar su propia voz, o estaba condenada a sufrir el mismo destino que su padre. Con manos temblorosas, Sofía levantó la partitura, preparándose para tocar. Pero antes de que pudiera hacerlo, una ráfaga de viento atravesó la casa, haciendo que las ventanas temblaran y un grito agudo inundara el aire. La sala pareció tambalearse, el tiempo se detuvo, y en ese instante de caos, la partitura voló de sus manos, deslizándose como un pájaro asustado hacia la oscuridad. «Atrápala», gritó la dama, su rostro ahora en una mezcla de furia y urgencia. Sofía, sin pensarlo, corrió tras la partitura. Por un instante, se sintió libre, como si todo el peso de su herencia se desvaneciera tras ella. Pero, al girar hacia la entrada, un nuevo grito estalló en el aire, y la sombra de lo que podría ser su destino la envolvió. La dama de las notas parpadeó, y en un instante, la habitación cambió.
Las sombras en las paredes empezaron a cobrar vida, y los ecos del pasado se convirtieron en un clamor de voces inaudibles. Incontroladas y enfurecidas, las notas musicales surgían de la partitura con una energía propia, como si quisieran liberar las verdades que habían estado atrapadas durante tanto tiempo. Sofía se horrorizó al darse cuenta de que no solo estaba en juego su propia verdad, sino un eco ancestral que había estado esperando a ser despertado. Sofía. La voz de su madre resonó, ahora perdida entre los gritos disonantes. No. Elige sabiamente. Con el viento aullando como un coro de almas perdidas, Sofía se encontró de nuevo entre dos mundos, cada uno tirando de ella con la misma fuerza. ¿Se atrevería a tocar la partitura, a aceptar el legado de su padre? ¿O se dejaría guiar por el amor materno, el que siempre había querido protegerla? La decisión estaba ahí, tan palpable como las sombras que la rodeaban, pero a su alrededor, el eco de la tormenta se había tornado en un estruendo ensordecedor que resonaba en su pecho. La música y el miedo se entrelazaban, y apenas podía pensar. Todo depende de ti, Sofía, resonó la voz de la dama por encima de la tormenta. Solo tú puedes desatar el verdadero poder de la música. La pregunta es, ¿por qué camino te decidirás ir? Mientras Sofía miraba en la penumbra, sintió que el futuro se desplegaba ante ella, cada opción brillante y oscura como las notas en una partitura. Podría enfrentarse a lo desconocido, o caer en el abismo del pasado. A medida que el rampante destino pulsaba en su corazón, una puerta oscura se abrió detrás de ella, revelando un pasillo que nunca había visto. La luz que emanaba era a la vez tentadora y aterradora. La decisión era inminente. ¿Enfrentaría su legado o se perdería en la oscuridad de la ignorancia? Sofía se encontraba congelada frente a la puerta oscura, el umbral a un mundo enrarecido por el miedo y la incertidumbre. La luz que surgía de aquel pasillo la llamaba, pero el eco de la tormenta que retumbaba a su alrededor la mantenía en su lugar, dividida entre el deseo de escapar y la necesidad de confrontar su destino. Sofía, la voz de su madre resonó con un tono cargado de urgencia. No todo lo que brilla es oro. La música puede ser un refugio, pero también una trampa mortal. Sofía sintió el peso de esa advertencia como un puño apretado en el estómago, pero las melodías que emanaban de la partitura le daban un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Un viento gélido recorrió la sala, llevándose consigo los ecos de las voces. En ese instante, las sombras comenzaron a danzar, formando figuras en cada rincón. Sofía se dio cuenta de que esos rostros eran los de aquellos que habían tocado antes que ella, artistas atrapados entre el triunfo y la tragedia, marcados por la misma música que ahora la llamaba. Algo en sus miradas le decía que habían cedido al poder de la dama, cada uno dispuesto a pagar un precio elevado. Sin embargo, el recuerdo de su padre, ese maestro de las notas, la llenó de una inesperada valentía. Quizás él había dejado un rayo de esperanza en su legado. Lo lograré por ti, papá, se murmuró a sí misma. Pero en el mismo instante en que pensó esto, una risa suave y cruel emergió del fondo de la habitación. ¿Crees que puedes huir del pasado? ¿De verdad lo crees? La dama de las notas se acercó, sus ojos destilando una mezcla de fascinación y manipulación. La música llama a quienes tienen un don. Tienes algo que la mayoría no tiene, Sofía. ¿Acaso no lo sientes? La melodía de tu sangre, el ritmo de tus ancestros. Las palabras de la dama eran dulces como la miel, pero al mismo tiempo, cargadas de un veneno imperceptible que podía envolverla en un hechizo peligroso. En ese momento, la partitura se alzó en el aire como si tuviese vida propia, flotando justo frente a ella. Las notas brillaban como estrellas, y susurros atrayentes se mezclaban con el viento. Sofía sintió un impulso irrefrenable de atraparla, de tocarla. Después de todo, esa música le prometía respuestas. Sofía, espera, gritó su madre, pero era como si la voz se perdiera en una marabunta de gritos y melodías desquiciadas. Sofía se lanzó hacia la partitura, sus dedos a 1 milímetro de tocar las notas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un trueno resonó, sacudiéndola hasta los huesos. La música fue reemplazada por un grito escalofriante que congeló su sangre. Danzando a su alrededor, las sombras comenzaron a formar una imagen grotesca y aterradora. La dama,
ahora con un gesto de desesperación, se convirtió en un espectro derrumbado, como un eco de lo que había sido. No, gritó, su voz rasgada, pero Sofía no podía apartar los ojos de la visión que se estaba tornando cada vez más vívida, una representación de su padre, atrapado en un mar de notas, tironeado por corrientes invisibles que lo mantenían lejos de la luz. No quiero ser parte de esto. Sofía soltó un grito ahogado, la angustia reinando sobre su corazón. Pero aunque sus palabras eran un rechazo claro, no sabía si podía escapar de lo inevitable. La partitura se suspendió en el aire, como si esperara que tomara una decisión. Esa fue la señal que necesitaba. Apretando los dientes, se armó de valor. Elijo la música, pero lo haré a mi manera, murmuró con determinación, con un movimiento decidido, se abalanzó sobre la partitura. Pero, en ese instante, una grieta se abrió en el suelo, un abismo oscuro que la llamaba desde las profundidades más sombrías. El eco resonante de sus propias decisiones resonaba en su mente, recordándole que, a veces, lo que deseamos puede devorarnos. Mientras caía hacia lo desconocido, su mente giraba frenéticamente, y una pregunta retumbaba en su interior: ¿qué pasaría si la música, la misma que prometía liberarla, terminara por consumirlo todo? La realidad se desvanecía mientras la oscuridad la envolvía, y Sofía sintió que la lucha por su futuro apenas comenzaba. El legado está en tus manos, Sofía, fueron las últimas palabras que escuchó antes de hundirse en el abismo, el eco de su madre resonando en la distancia. El silencio reinó por un instante. Pero justo cuando la desesperanza la invadía, un nuevo sonido emergió entre las sombras, tratando de encontrar su luz. ¿Sería el eco de una nueva melodía, o solo otra voz más que la arrastraría a la oscuridad eterna? La incertidumbre de lo que venía agitaba su corazón mientras el abismo se cerraba tras ella. La lucha por su destino apenas había comenzado, y un nuevo rostro apareció en la penumbra, uno que cambiaría todo. Capítulo siguiente, la caída pareció durar una eternidad. Sofía sintió el viento frío arañándole la piel, un feroz recordatorio de su vulnerabilidad. Cada segundo se convertía en un torrente de pensamientos entrelazados: su madre, el legado de su padre, la dama de las notas. El eco de su advertencia reverberaba en su mente mientras se adentraba en lo desconocido que la aguardaba en la oscuridad. Finalmente, el suelo la recibió con un golpe sordo, y Sofía rodó hacia un lado, aturdida pero viva. Se levantó lentamente, sus manos temblando mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor. A su alrededor, un aire pesado y denso, mezclado con el aroma de madera antigua y polvo, repleto de ecos de momentos perdidos. ¿Dónde estoy?, murmuró para sí misma, asimilando su nueva realidad. Alzando la vista, se dio cuenta de que estaba en una habitación amplia y sombría. Las paredes estaban decoradas con retratos de músicos célebres, figuras que había reconocido desde niña. Pero algo no estaba bien. Las sonrisas en sus rostros parecían más bien muecas, y sus ojos, vacíos. La música seguía resonando, un murmullo lejano que la impulsaba a avanzar. Poco a poco, sus pasos la llevaron hacia el centro de la sala, donde una gran mesa se extendía ante ella, cubierta con partituras y objetos que parecían flotar en el aire. Un piano de cola brillaba en la penumbra, su superficie pulida reflejando la tenue luz que apenas se filtraba desde el techo. Era hermoso, pero también intimidante, como un depredador aguardando a su presa. Esto debe ser parte del legado, pensó, acercándose lentamente al instrumento. El sonido envolvente la envolvía, cada nota pulsando con vida, como si el piano la estuviera llamando. Y en ese instante, sintió una conexión profunda, como si las cuerdas de su ser se alinearan con las del piano. Con manos titilantes, Sofía se sentó en el banco. Su corazón latía con fuerza. Tomó aire, y cuando sus dedos tocaron las teclas, una melodía etérea surgió. Las notas danzaban libremente, y por un momento, el terror se dio paso a una paz inesperada. Era como si el piano pronunciara su historia, cada acorde revelando fragmentos de su vida, su padre, su lucha. Pero entonces, una sombra apareció en el rabillo de su visión. Giró bruscamente, y allí, en la puerta, se erguía una figura imponente. Era la dama de las notas, resplandeciente en su forma etérea, y a su alrededor, las sombras se arremolinaban como un torbellino. «¿Creías que podías escapar tan fácilmente?», susurró la dama,
su voz un eco seductor que la envolvía como una serpiente. Este es solo el principio, Sofía. Lo que has tocado es la melodía de tu destino, y ya no puedes deshacerte de ella. La dama avanzó hacia ella, y la sala pareció temblar. Cada paso resonaba en el corazón de Sofía como un tambor, recordándole su fragilidad. Te he estado observando. La música en ti es poderosa, pero del poder también se nutre la ambición. Si decides avanzar, tendrás que hacer sacrificios. Sacrificios, replicó Sofía, su voz firme aunque su cuerpo temblaba. No tengo miedo de enfrentarlo. Haré lo que sea necesario para liberar a mi padre. Un destello brilló en los ojos de la dama. Ah, eso es lo que quieres. Pero recuerda, Sofía, el camino hacia la libertad puede convertirse en una trampa peor que la que huyes. No todas las melodías son una bendición. Cuando el silencio envolvió la sala, Sofía comprendió que tenía tres opciones: quedarse y aceptar el desafío, intentar escapar o abrazar su destino con la música que corría por sus venas. Cada opción parecía desbordante de consecuencias. La tensión creció a su alrededor, creando un ambiente cargado de misterio. La dama sonrió, y por un instante, Sofía vio no solo peligro, sino también un atisbo de oportunidad. La lucha estaba lejos de terminar. El piano resonó una vez más bajo sus dedos, pero ahora no era solo su historia, era una llamada a enfrentar lo desconocido, y cada nota conllevaba un eco de decisión. ¿Conseguirá Sofía atravesar la tormenta de sus dudas y aferrarse a lo que realmente quería? Y mientras la música fluyó a través de ella, una sombra oscura emergió detrás de la dama, un rugido ominoso que prometía más complicaciones en el viaje que apenas comenzaba. ¿Quién estaba dispuesto a unirse a la danza de las sombras en la búsqueda de la verdad oculta en el eco del piano? La música se detuvo, como si la sala misma contuviera la respiración. Sofía miró con intensidad a la dama, sintiendo como cada fibra de su ser se tensaba ante la incertidumbre de lo que vendría. Lo que había comenzado como una melodía de esperanza ahora parecía un preámbulo a lo que estaba por desatarse. Lo que has despertado no es solo un recuerdo, dijo la dama con un leve giro de sus labios. Es el eco de aquellos que buscan el poder de la música, y no todos son benevolentes. Con un gesto, un grupo de sombras se materializó a su alrededor. Ríos oscuros de formas indistintas parecían moverse al ritmo de la música misma, logrando un efecto casi hipnótico. Sofía sintió que la presión en su pecho aumentaba, mientras las sombras danzaban, como si fueran serpientes esperando el momento perfecto para atacar. ¿Qué son ellos?, preguntó Sofía, su voz temblando. Son tus miedos, tus dudas, y las voces que han silenciado a lo largo de los años. O bien las enfrentas o serás devorada por ellas, respondió la dama, sus ojos destellando con una luz siniestra. Tú, hija del legado, tienes la habilidad de enfrentarlas, pero debes decidir cómo. Las sombras comenzaron a acercarse, como si pudieran sentir la inquietud de Sofía. La melodía que antes había fluido de sus dedos se había convertido en un murmullo distante, y en su lugar, un frío glacial recorrió su espalda. No fueron solo los ecos del pasado los que la acechaban, era su propio temor al fracaso, a nunca estar a la altura de lo que se esperaba de ella. La carga del linaje de su padre, los sacrificios de su madre. Sin embargo, en medio de ese caos, una chispa de determinación empezó a brotar en su interior. Recordó el amor que su padre le había mostrado a través de las notas. Recordó cómo la música había unido a su familia, y cómo su legado podría ser más que una maldición. Esta sería su batalla. No tengo miedo, gritó, su voz resonando en la penumbra. Con un movimiento decidido, se sentó de nuevo frente al piano, esta vez sintiendo la fuerza del legado en sus manos. Sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas, cada nota una declaración de guerra contra las sombras. Poco a poco, la melodía se transformó en un poderoso himno, un canto que resonaba en la sala y atravesaba el corazón de cada sombra. Una luz comenzó a emanar del piano, cada acorde arrojando luz sobre las formas oscuras que antes la rodeaban. Sofía podía sentir cómo las sombras retrocedían, chillando y retorciéndose en su intento por evitar el calor brillante de su música. Así se hace, Sofía, susurró la dama, una sonrisa aún en sus labios. Sigue, sigue tocando. La música es tu defensa, pero también tu destino. Pero cuando el clímax de su melodía se acercaba,
un rugido atronador interrumpió su concentración. El eco de otro piano resonó, más fuerte y más oscuro que el primero. La dama se tensó, y su aliento se convirtió en una risa inquietante. Has atraído más de lo que imaginabas. Sofía giró la cabeza solo para encontrar otra figura en la penumbra. Una figura que llevaba una máscara ornamentada, oscura como la noche, y cuyas manos estaban adornadas con anillos que brillaban en el tenue resplandor. «¿Quién desafía a la dama de las notas?», exclamó la figura con una voz que resonaba como un eco. «¿Te atreverías a desafiar a los que han venido antes que tú?». El corazón de Sofía se detuvo. El piano dejó de sonar, y en ese momento, ella supo que la lucha no había hecho más que empezar. La incertidumbre la envolvía, mientras la figura avanzaba, y una pregunta la atormentaba: ¿podría realmente enfrentarse a su destino? Se detuvo, sintiendo que el aire se volvía pesado una vez más, y la oscuridad parecía estar lista para devorarla. ¿Quién era el nuevo jugador en este juego peligroso? ¿Y cómo podría ella encontrar la fuerza para seguir luchando cuando el tiempo se agotaba? La música que había comenzado como su salvación ahora amenazaba convertirse en su condena. Sofía sabía que debía reaccionar, pero entre la sombra de la dama y la misteriosa figura, el futuro se tornaba incierto. ¿Haría Sofía el sacrificio que se requería para descubrir la verdad que la aguardaba en la penumbra? La figura en la penumbra avanzaba con un paso firme y calculado, sus ojos enmascarados brillaban como un par de estrellitas en la noche. A cada paso que daba, la sala parecía llenarse de un aire denso, como si el mismo espacio estuviera temeroso de lo que estaba por suceder. Sofía sintió que el frío de las sombras regresaba a su pecho, aunque su resolución aún ardía dentro de ella. «Soy el maestro», anunció la sombra, su voz resonando como un tambor en el silencio tenso de la habitación. «Y he venido a reclamar lo que es mío». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sofía, tratando de que sus palabras sonaran firmes cuando, en realidad, su voz temblaba. «Oh, pequeña», la risa del maestro era como el crujido de ramas secas. «No comprendes. Tú eres el legado. Has despertado el interés de los que no están dispuestos a dejar que esto continúe. Cada nota que tocas atrae a los que desearían usar tu talento para su propio beneficio». Sofía sintió una ola de determinación impulsarle. «No estoy aquí para ser un peón en tu juego. Mi música es libertad, no una herramienta para otros». El maestro frunció el ceño, como si sus palabras lo enfurecieran. «Te crees valiente, pero no sabes el peligro que te rodea. Las sombras que ves son originarias de tus propios temores, de lo que podrías perder si continúas en este camino. ¿Realmente quieres seguir enfrentándote a este destino?». Las murallas de aquel salón parecían estrecharse. La sala estaba repleta de ecos de antiguas canciones, susurros que podían helar la sangre. Sofía sintió como el sudor se deslizaba por su frente. Recordó la voz calmada de su padre, sus enseñanzas sobre la conexión entre el músico y su arte. Decidida a no ceder ante la presión, se llevó las manos al piano. «Si es verdad que mis temores son mis sombras», respiró profundamente, «entonces dejemos que lo demuestre». Al tocar las teclas, la música resonó en la sala, llena de fuerza y dolor. Cada nota traía recuerdos, no solo de su vida, sino de aquellas almas que había perdido. Sofía canalizaba el amor y la tristeza en su interpretación, creando una sinfonía que luchaba contra la oscuridad. Con cada acorde, las sombras parecían tambalearse, desvaneciéndose un poco más con cada paso. «Eso es un error», increpó el maestro. «Permites que el dolor te controle». «No estoy dejando que me controle», replicó ella, levantando la mirada con desafío y soltando el último acorde con fuerza. «Estoy transformándolo». Pero mientras la melodía adquiría fuerza, el ser en la penumbra comenzó a reírse, un sonido que llenaba la sala y hacía temblar las paredes. «Tu música es fuerte, pero no suficientemente fuerte. Las sombras son muchas, y tú, querida, eres solamente una». Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, la risa se multiplicaba, resonando en su mente como un eco interminable. Las sombras se reagruparon, un torbellino de oscuridad que se abalanzaba hacia ella. Fue entonces cuando la dama intervino, levantando su mano para crear una barrera entre Sofía y el maestro. «El equilibrio de la música está en juego», dijo con ferocidad.
La verdadera fuerza proviene de la unión de sus legados. Debes enfrentarlo, no sola, sino con aquellos que han venido antes de ti. Sofía comprendió. No podía luchar por su cuenta. Más allá de su miedo y sus dudas, debía colaborar, buscar la luz en el pasado. La figura del maestro se hizo más imponente, los ecos de las sombras lo rodeaban, arremolinándose con la furia de recordar y olvidar. ¿Te atreverías a convocar a aquellos que te han precedido, a unir sus poderes con el tuyo? Las manos de Sofía temblaban. Ella sabía que tendría que tomar una decisión arriesgada si convoco a aquellos que son parte de mi legado. El maestro sonrió. Una chispa de desafío brillaba en sus ojos. Entonces, esto apenas comienza, pequeña pianista. Pero te advierto, lo que traigas a tu lado no siempre será lo que esperas. Las sombras rugieron en respuesta, como un océano oscuro y violento, mientras Sofía se preparaba para la lucha más grande de su vida. La música de la dama resonaba a su alrededor, una sinfonía ancestral, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella. El tiempo se esfumaba, y para Sofía, la pregunta era clara: ¿podría realmente desatar todo el poder de su legado y encontrar la fuerza para enfrentar al verdadero enemigo que se escondía en las sombras? Sofía se encontraba en el centro de un torbellino de emociones, la sala vibrando con la energía acumulada de su decisión. Las sombras seguían presionando, pero esta vez el peso de su legado comenzaba a liberarse. Con manos firmes sobre el piano, recordó cada nota que había tocado, cada susurro de aliento de su madre, cada risa de su padre resonando en la memoria de aquellos momentos compartidos. La música, siempre su refugio, se transformaba en su arma. Por los que vinieron antes, por los que aún están, y por los que están por venir, susurró Sofía, cerrando los ojos y dejando que sus dedos danzaran sobre las teclas. Las notas se alzaron, llenando la habitación de luz, mientras una oleada de energía evocaba el espíritu de su padre, de aquellos virtuosos que habían luchado como ella ahora lo hacía. Las sombras parecían dudar por un momento, titubeando ante la luz que brotaba de su música. Sofía notó que cada acorde resonaba en las paredes, despertando antiguos ecos que volvían a la vida. Su padre él estaba ahí, su esencia fluyendo a través de ella. Era como si la dama de las notas ahora danzara a su lado, su silueta vibrante y su mirada llena de férrea determinación. «Vamos, Sofía», exclamó la dama, su voz imbuida en la música. «Deja que la melodía fluya, que hable por ti. Con cada nota estás tejiendo un puente entre el pasado y el futuro». Cruzando los dedos, la sala se llenó de una melodía que desbordaba esperanza y poder. Las sombras comenzaron a retraerse, como si una tormenta se disipara ante un rayo de sol implacable. Sofía se sintió ligera, el temor a caer en la oscuridad se desvanecía. Sin embargo, la risa burlona del maestro resonó de nuevo. «Esto no es suficiente», dijo, su voz como el golpe de un tambor en la penumbra. «Te falto yo soy la memoria olvidada y el conocimiento silo. Cuidado. Las sombras no se irán tan fácilmente». En un instante, Sofía sintió que el aire se tornaba gélido. Las sombras arremetieron, lanzándose con furia descontrolada, pero ella cerró los ojos y continuó tocando, más fuerte, más intenso. Se aferró a la idea de que la música podía unir, no solo a esos que habían tocado antes, sino a todos los que habían querido que sus voces fueran escuchadas. El piano dejó de ser solo un instrumento. Se transformó en un recipiente que contenía historias olvidadas, pasiones ardientes, y las lágrimas de todos aquellos que no habían podido alzar su voz. Sofía giró su cabeza, mirando hacia las sombras que se arremolinaban y, con un grito que era a la vez un canto y una súplica, pronunció: «Vengan a mí aquellos que sufren en el silencio. Unámonos». Y ocurrió. Una luz brillante estalló en la sala, iluminando las sombras y revelando las historias que se escondían allí. Figuras comenzaron a materializarse, músicos de otras épocas, todos alzando sus instrumentos, uniendo sus ecos en una sinfonía que atravesaba el tiempo. Sofía podía ver los rostros de aquellos que habían luchado, sus heridas aún frescas en la memoria, pero ahora, cada uno de ellos compartía el mismo deseo: ser escuchado. El maestro, sorprendido, se quedó inmóvil, mientras las sombras, ahora temerosas, se retiraban un poco más. «No puedes detenernos», gritó Sofía con valor.
El miedo a la verdad no es nada comparado con la fuerza de lo que somos juntos. Las sombras gritaron y se retorcieron, mientras las figuras de su legado se unieron a ella. La música que Sofía tocaba no solo era suya, era un grito ancestral que se alzaba desde las profundidades. Las notas vibrantes llenaban el aire, resonando con una frecuencia única. La dama de las notas sonrió, su figura brillando junto a la de Sofía. La música siempre encontrará su camino. La luz es más fuerte que la oscuridad. El suelo tembló, un estruendo que anunciaba que el poder de su legado había alcanzado su clímax. Con una última nota, un acorde final que resonó como una explosión celestial, las sombras se disiparon de una vez por todas, convirtiéndose en un brillo dorado que envolvía a Sofía en un abrazo. Cálido, finalmente, el silencio se apoderó del aire. Sofía jadeaba, exhausta pero victoriosa. Envuelta en la luz, miró alrededor. La sala estaba llena de figuras que una vez fueron sombras, ahora convertidas en destellos de luz y energía. Estaban libres. Lo lograste, Sofía, dijo la dama, su expresión llena de admiración. No solo liberaste tu propio legado, sino que también sanaste el dolor de aquellos que se sintieron olvidados. Sofía sonrió, sintiendo como ese peso silencioso había desaparecido. No soy solo mi propio talento. Soy parte de algo más grande. El dolor, el miedo, todo puede transformarse en música. Y ahora sé que nunca estaré sola. Al salir de la penumbra, la luz iluminó su camino, dirigiéndose hacia un futuro donde su música podría fluir libremente, donde su voz finalmente sería escuchada. Se marchó con el peso despojado de sus hombros, el eco de la melodía resonando en su corazón. Hoy, por fin, Sofía podía ser quien realmente quería ser, la pianista del futuro, la dueña de su destino. Y en aquel momento, de la oscuridad surgió una nueva vida, un futuro que vibraba con notas de esperanza. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer el viaje emocionante de Sofía. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final y comparte tus teorías, me encantaría leerte. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.